Hebreos 11. Y ya prácticamente para terminar, hoy vamos a ver los versos del verso 35 al 40. Hebreos 11, del verso 35 al 40. Estamos viendo la fe, viviendo por la fe. Estamos viendo ejemplos de cómo la Biblia nos da ejemplos de personajes que vivieron vivieron en otra época, vivieron bajo otra lengua, otra cultura, pero sin embargo ellos pudieron salir adelante, vencer adversidades. Y cada uno de estos versos que leemos nosotros, de hecho toda la Biblia, toda la palabra de Dios, no solamente fue inspirada por Dios, sino que cada uno de estos versos fueron plasmados, escritos, porque el Espíritu Santo inspiró hombres para que pudieran plasmar esto, no para leerlo como simples historias, no para leerlo como anécdotas o para verlo como un caso aislado donde, bueno, pues ellos fueron hombres de gran fe, ¿verdad? Mujeres de gran fe, y bueno, yo la verdad no tengo tanta fe. No, fueron escritas para nuestro provecho, para nuestra enseñanza, para nuestro desarrollo espiritual. Si nosotros no lo vemos de esa manera, entonces nos vamos a hacer personas olvidadizas solamente, que escuchamos, pero después, dice Santiago, se olvida uno de cómo era y dice, ay, ¿cómo no? Pues no me acuerdo, ¿verdad? Y se olvida ya, y se acabó. No, tenemos que entender que cada uno de estos versículos tenía la intención, el Espíritu Santo, de que quedaran plasmados para nosotros, que estamos en los últimos días, y así lo dice el verso 40, que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué les parece si me acompañan ahí en su lugar con una oración? Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido tener juntos, intercediendo y orando unos por otros, como lo dice tu palabra. Y ahora, Señor, que vamos a entrar a tu palabra, no queremos hacerlo sin antes pedir encarecidamente que el Espíritu Santo, el Consolador, el guía, el que nos ilumina, el que nos lleva de la mano, como el que va junto a nosotros, nos guíe en tu palabra. Señor, haz que las mentes de cada uno, Señor, se abran por tu Espíritu, que los corazones se hagan anchos, amplios, que el corazón de cada uno se haga como una tierra fértil, que esté abierta completamente para recibir tu palabra. Ayúdame, Señor, a mí a poder predicar tu palabra como tú quieres que lo haga. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 35 del capítulo 11, lo voy a leer hasta el verso 40, que es lo que vamos a ver hoy. Y dice así: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bien, vamos a ver paso a paso. Dice el verso 35 que las mujeres, obviamente aquí el autor no nos dice, yo les decía la semana pasada que nos da pistas.
nos va dando pistas. Para el pueblo al que le escribe, para el pueblo hebreo, era bastante claro, tenía mucho sentido lo que el autor estaba hablando. No había duda alguna. Ellos conocían la ley, conocían la historia de Israel. Entonces, cuando el autor de Hebreo les dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, ellos están entendiendo que hubo mujeres en la vida de Israel, como fue el caso de una mujer en la vida del profeta Elías. Voy a pedirles que me acompañen a Primera de Reyes 17:17. Dice así, 1 Reyes 17:17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Y entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Esta es una de las historias que la Biblia, el Antiguo Testamento, nos habla de esta mujer que le da al profeta Elías, le bendice, Dios le dice, ve con esta mujer, le bendice, pero resulta que su hijo muere. Y estando él allí, pues le dice, mira, esto ha pasado por causa tuya. Y Elías, no es que Elías esté dudando o confrontando a Dios, simplemente le pide, le dice, Señor, mira, esta mujer está en desgracia, pero aunado a eso, su hijo ha muerto. Dios mío, aquí está su hijo. Y dice que él clama, ruega, y el Señor escucha la oración de Elías y revive al hijo. Una cosa increíble. No fue el único caso. Ellos también podían pensar en Eliseo, que fue el discípulo del profeta Elías, al cual la Biblia dice que pidió la doble unción de su maestro. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, en el verso 32. Y la historia, si ustedes la quieren leer en su casa, pueden leer el capítulo 4 y se van a dar cuenta de que una mujer se da cuenta de que este hombre, Eliseo, es un hombre de Dios, y le hace un aposento, le hace una recámara para que descanse ahí. Y ella sabe que este hombre que pasa siempre por ahí afuera de su casa es un hombre de Dios. Y resulta que Eliseo le dice, vas a tener un hijo. Ella le dice, Señor, pues yo no puedo tener hijos, estoy haciendo una... parafraseando, ustedes no sé si han leído la historia. ¿Quién ha leído la historia de Eliseo? ¿Alguien la ha leído de este caso? Levante su mano. ¿Quién ya lo ha leído? Okay, ¿ya? A ver, levántenla por ahí. Amelia cabeceó, dijo sí. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Sí? Bien. Bueno, ustedes lo pueden leer y dice el verso 32 que, bueno, le mandan decir a Eliseo, fíjate que la mujer que pues tú oraste y que el niño ya tuvo su hijo, pues resulta que murió. Estaba en el campo con su papá y estando por allá, pues murió. Entonces la mujer dice, no, yo voy a ir a verlo, yo sé que él es un hombre de Dios. Entonces dice el verso 32 que llega Eliseo, a la casa en donde el niño estaba muerto, tendido sobre la cama, y dice que entró él, cerró la puerta y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego,
se paseó por la casa a una y otra parte. Subió, se tendió sobre él nuevamente. El niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse, que era su siervo, su ayudante, y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella, dice el verso 37, entró, se echó a los pies de Eliseo, se inclinó a tierra, tomó a su hijo y salió. Ahora, aquí lo interesante es de que estas mujeres, en lo particular esta, no era judía. Era una mujer que no pertenecía al pacto, tal como lo vimos con Rahab, tal como hemos estado viendo como en la fe, dentro de la fe, dentro de los hombres y mujeres de fe, entran hombres y mujeres que no tenían, algunos de ellos no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Sin embargo, aquí el autor de Hebreos lo que está haciendo es llevándolos a un punto donde ellos tienen que entender que todas estas mujeres, estos dos casos en particular, fueron ejemplos de fe. El poder y la fe de los profetas hicieron que estos niños pudieran resucitar. Otros, sigue diciendo el verso 36, otros. Y cuando dice otros, al menos aquí en la Reina Valera, no sé cómo lo digan sus versiones, el verso 36, otros, que diferencia el griego de unos de otros. Hay una gran diferencia entre otros y unos. Aquí está hablando de otros, hablando de diferentes testigos, otros testigos. O sea, las mujeres fueron un caso, las que recibieron a sus hijos en resurrección. Dice, pero hubo otros testigos, otros que también experimentaron o recibieron una prueba de su fe mediante vituperios, azotes o prisiones, dice el verso 36. Lo que está tratando de hacer el escritor de Hebreos es llevándoles a un punto en donde ellos se den cuenta cómo, así como hubo mujeres que recibieron a sus hijos mediante resurrección, otros fueron atormentados y no aceptaron el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la fe obra de dos maneras. Como puede obrar en el caso de estas mujeres trayendo a sus hijos a vida, como también puede obrar de una manera en que las personas simple y llanamente no obtienen lo que buscaban. No sé si me explico. Lo que está tratando es de hacerles ver, no como el día de hoy. El día de hoy regularmente se dice que la fe siempre va a obrar de una manera, vamos a decir, positiva. Pero hay que entender que aquí en estos versículos vamos a ver que la fe obró en circunstancias que no fueron nada positivas. Nada. O sea, algunas de ellas fueron situaciones verdaderamente adversas, terribles, porque el verso 35 claramente dice, recibieron sus muertos, sí, mediante resurrección. Qué alegría, ¿verdad? Qué gozo de estas mujeres. Pero también sigue diciendo, da el otro lado de la fe y dice, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener la segunda resurrección. ¿Cuál es esa? Cuando Cristo venga, ¿verdad? Está diciendo, unos obtuvieron, otros no. Y lo que yo estaba leyendo en el verso 36 es, otros, cuando dice el griego otros, está hablando otro tipo de testigos también, experimentaron vituperios, dice el verso 36, azotes, prisiones, cárceles. Y luego dice el verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Y aquí el escritor de Hebreos lo que está tratando es de mostrarnos cómo dentro de la historia de Israel había habido situaciones en donde muchos habían sido encarcelados. Un ejemplo de ello, un hombre llamado Ananí o Hanani, que fue encarcelado por un rey llamado Asa. Ustedes lo encuentran en 2 de Crónicas 16, del verso 7 al 10, perdón. Si quieren buscarlo, lo podemos buscar muy rápidamente. 2 de Crónicas 16, verso 7. Y dice, en aquel tiempo vino el vidente es el profeta,
Ananí o Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y gente, mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Este rey había sido un rey que en un momento de su vida, ustedes lo pueden leer también, él clamó a Dios y Dios lo libró, como muchos otros reyes. Entonces viene el profeta, cuando Asa tiene otra confrontación, otra guerra, él le pide ayuda a estos pueblos, y viene el profeta y le dice: oye, ¿por qué estás apoyándote en el hombre? ¿Por qué le pides ayuda a un rey humano? ¿Qué acaso no te acuerdas cuando Dios te liberó de los libios? ¿Que no eran una multitud grandísima y cuando tú clamaste Dios te libró? Pues ahora, por cuanto has hecho esto, Dios te va a entregar. Y el rey se enoja. ¿Y cuál es la reacción? Lo manda a la cárcel. Dice el verso 37, fueron apedreados. Y esto nos remonta al tiempo de otro hombre de Dios llamado Zacarías, que ustedes lo encuentran en Segunda de Crónicas 24:20, si gustan acompañarme. Segunda de Crónicas 24:20. Este hombre Zacarías fue hijo de un sacerdote llamado Joiada. Y la historia nos dice que en el verso 20 de 2 de Crónicas 24, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene sobre Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, que ya había muerto, y se puso en pie en un lugar donde dice que estaba más alto que el pueblo. Al pueblo le dijo lo siguiente: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No les va a ir bien por ello. Por haber dejado a Jehová, él también los va a abandonar. Pero ellos, escuchen, hicieron conspiración contra él, contra Zacarías, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. También ellos podrían recordar, ¿se acuerdan ustedes de un hombre en la iglesia primitiva que fue muerto, lapidado, apedreado? ¿Quién fue? Esteban. Ellos podían recordar todo esto, ellos podían traer a su memoria y decir ciertamente, pero también su mente inmediatamente podría correr cuando dice fueron aserrados. Cuando dice que fueron aserrados, está hablando de ¿qué? Que fueron ¿qué? Cortados. Y esto les recordaría a ellos precisamente que la historia judía habla de que, por ejemplo, a Jeremías, el profeta Jeremías, lo apedrearon en Egipto, sus propios hermanos hebreos. Pero no solamente eso, sino que a Isaías, el otro profeta del cual tenemos su libro, lo aserraron vivo, lo cortaron. Cuando Ezequías, que fue un buen rey, un rey piadoso, muere, su hijo sube al trono llamado Manasés, el cual fue un hijo perverso, impío, era un hombre que no tenía temor de Dios. De hecho, él dio culto a ídolos y hizo una perversión muy grande en Israel, adorando todo tipo de imágenes. Y sucede que este hombre llamado Manasés, que fue un perverso, toma a Isaías, ¿verdad? Él se niega, y dice la historia, no lo dice el libro, lo dice la historia,
que lo tienen que aserrar vivo con una sierra de madera. Y dice que mientras sus enemigos intentaban hacerle renegar de su fe, él seguía desafiándolos y profetizando la destrucción de Jerusalén. Y sigue diciendo la historia: mientras la sierra iba cortando la carne, Isaías no profería queja ni derramaba lágrimas, pero no dejó de mantenerse en comunión con el Espíritu hasta que la sierra le llegó a la mitad del cuerpo. Ellos entendían que esto también era fe, porque hoy hay por ahí una doctrina que dice que la fe te sirve como un instrumento para tú conseguir lo que quieres, y eso es una mentira. Eso no es la fe. Aquí el autor de Hebreos está echando por tierra toda esta idea. Acuérdense ustedes que los hebreos a los que les escribe su epístola esta persona estaban pasando por persecuciones muy fuertes. Muchos de ellos incluso habían sido expulsados de su comunidad, de sus casas. Como decía hace un momento el hermano Daniel, hablaba de esta nota de Chiapas. Hermanos, de veras, nosotros gozamos de un privilegio tan grande, el estar aquí, obviamente nada más por nuestra vecinita que se pone aquí a ponernos banda y toda clase de música, pero nosotros gozamos de una libertad. Aquí nos podemos congregar. Es más, si quisiéramos reunirnos todos los días, aquí nos podemos reunir sin problema. En Chiapas y en algunos lugares del país no pueden hacer eso. Hace un momento lo decías, ¿verdad, hermano? ¿Dónde lo leíste esa nota? Sí, qué bárbaro. Eso es terrible, hermanos, terribles. Nuestros hermanos los hacen firmar hojas, los expulsan. No les permiten tener agua, luz, el acceso que todos debemos de tener, todos como mexicanos que somos. Ahí los derechos humanos son pisoteados. Ustedes métanse al internet, ahí en YouTube, y pongan ahí persecución en México, y ahí van a ver ustedes cómo incluso en algunos lugares el mismo comisionado de los derechos humanos, sentado en medio de ellos, y el de gobernación, representantes del gobierno, están dando el visto bueno para que puedan ser expulsados de su comunidad. Es terrible. Bueno, ellos estaban pasando por lo mismo, y el autor de Hebreos le está diciendo, eso también es fe. Ellos fueron aserrados, fueron golpeados, sí. Dice ahí, tentados. ¿Tentados en qué sentido? Tentados en una forma, en medio de torturas, como lo leí hace un momento, para renunciar de su fe. Tentados en aflicción. La historia pues es muy larga y ustedes saben todo esto, ¿no? Y luego dice ahí, a cuchillo. Lo que está diciendo ahí, cuando dice en la Reina Valera a cuchillo, está hablando de un homicidio de espada, o sea, traspasados por espada. No sé, en algunas versiones lo dice más claro. En el verso 34 de Hebreos 11 se nos da nuevamente un efecto opuesto a lo que está diciendo aquí. Porque en el verso 34 dice, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Se salvaron de morir a espada. Y aquí está diciendo que unos murieron a espada. Vuelvo otra vez a lo mismo. Lo que está explicando el autor de Hebreos es que este es un efecto igual en la fe. A ver, díganme, ¿cuántas veces hemos orado por alguien y se ha sanado? ¿Y cuántas veces hemos orado y se ha muerto? No estoy diciendo que tú oraste y que tú no tienes fe y que por eso se muere la gente. Lo que estoy diciendo es que podemos nosotros orar por alguien, ¿verdad? Y pues Dios lo sana. Pero otras veces oramos por alguien que también tiene fe y Dios no lo sana. ¿Eso quiere decir que no tuvo fe? No. Quiere decir que Dios, en su soberanía, está obrando, pero la fe te sostiene en medio de la enfermedad. Si una persona no sana, no significa que no tuvo fe. Tiene la fe, la tiene en su vida, en su persona, y la debe seguir manteniendo. De eso está hablando el escritor de Hebreos. Entonces, si nosotros vemos en la historia de Israel, hubo ejemplos y casos
en donde hubo hombres de Dios como un hombre llamado Urías, que ustedes lo encuentran en Jeremías 26-23, el cual dice allí, Jeremías 26-23, que Urías lo llevan al rey Joacim y lo manda a matar a filo de espada. Incluso dice que toma el cuerpo, su cuerpo de él ya muerto, y lo avienta a la fosa común. Y que hay un hombre llamado Ahicán, el cual protege a Jeremías de no morir. Todas estas historias son historias que ellos podían recordar. Cuando dice ahí en pieles de ovejas, cuando está hablando acerca de la ropa que tenían, la manera en la que ellos eran perseguidos, pues ellos inmediatamente podían recordar a Elías, ¿no? Y luego dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. O sea, todos estos testimonios de estos hombres que está hablando el autor de Hebreos, dice, el mundo no era digno de ellos. Lejos, escuchen, lejos de ser indignos de vivir en el mundo no era digno de ellos. No sé si entendieron. Pero lejos de ser indignos de vivir en el mundo no era digno de ellos. El mundo era muy poca cosa para ellos. Y de eso está hablando el autor de Hebreos. Y de eso es exactamente de lo que tenemos que llenar nuestra mente. El que los excluyeran, el mundo se estaba excluyendo de una bendición. El excluirlos para el mundo era hacer una exclusión, es decir, mira, corretéalos, persíguelos, X. Pero lo que el mundo no se estaba dando cuenta es de que al excluirlos estaban quitando del mundo una gran bendición. ¿Saben ustedes que dice la Biblia, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, que era una región, era un lugar, y allí había una iglesia, ustedes lo pueden leer, y él les dice a los tesalonicenses, hermanos, perseveren en la fe, acuérdense de lo que yo les hablé, que la venida del Señor Jesucristo será como un ladrón en la noche. Cuando yo compartí Apocalipsis hablé un poquito de esto, y algo que él dice es que para que el hombre de pecado, en este caso el anticristo, se manifieste en el mundo, él dice, hay algo que todavía lo detiene, hay algo que lo frena, hay algo que no permite que todavía salga a la luz. Y dice, pero cuando se ha quitado de en medio, entonces se va a poder dar a conocer. Es como cuando estás tú tapando, pones tus pies encima de una tapa de un drenaje, ¿verdad? Y no quieres que salgan las ratas, ¿verdad? Pones ahí algunos ladrillos, no sé, ¿verdad? Digo, se me viene un ejemplo así muy rápido, pero puedo pensar en otros. Cuando tú estás tapando, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasa si tú finalmente, ¿verdad?, quitas la tapadera? Pues ya no hay nada que lo detenga. Si tú estás en un lugar donde la gente quiere entrar, ¿verdad?, y ponen vallas, bueno, pues las vallas, e incluso los policías, ¿verdad?, están ahí haciendo que la gente se haga para atrás y no permiten que pasen. Pero una vez que la valla se quita, bueno, ya no puedes hacer nada. De la misma manera sucede con estos hombres. Dice la Biblia que estos hombres eran hombres de los cuales el mundo no era digno, no los merecía. Lo mismo sucedió, incluso tal vez se acordarán ustedes, con Potifar. Potifar fue un hombre, un egipcio que tenía autoridad, y él llegó a tener a un hombre llamado José, al que le llamamos el soñador, ¿no? Y dice la Biblia que por causa de José, ¿qué sucedió con su casa, con sus propiedades? Prosperaban por causa de José. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Dice, y todo lo que José hacía, Dios lo bendecía, ponía gracia y lo bendecía. Bueno, pero ¿qué pasa cuando José
bueno, ustedes saben que la esposa de Potifar miente, lo acusa falsamente y dice que él quería abusar de ella cuando en realidad era al revés, y lo mandan a la cárcel. ¿Y qué sucede entonces? Que se va la bendición. No era digno de él. Es lo mismo que está diciendo aquí. Cuando llega a la cárcel, dice que el carcelero, pues Dios le da gracia y lo pone, incluso le da las llaves, lo pone ahí al cuidado de los carceleros, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que pasa con el verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios es alguien que, pues, que donde llega debe ser siempre eso, una bendición. Que por ejemplo, si es un trabajo, pues que en el trabajo la gente hable bien, porque Dios está bendiciendo ahí por causa de su hijo. Y el mundo no es digno. De hecho, Potifar no era digno de él. Tanto así que cuando Dios permitió que se lo llevaran a la cárcel, se acabó. Ya no más, no hubo más bendición. ¿Por qué? Porque la causa era José. O sea, aquí lo que está diciendo es precisamente que la fuente de bendición son los cristianos. Y al excluirlos, están excluyendo la fuente de Dios. Están cortando todo. No sé si me explico. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Cuando ellos condenan, cuando el mundo condena a estos hombres y mujeres, se condena a sí mismo. Se condena a sí mismo. Porque, déjenme decirles algo, la gente dice, yo hace tiempo les comentaba un caso, ¿no?, que sucedió. La gente dice, mira, no me cae bien. ¿Pero por qué no te cae bien? Pues porque siempre me dice la verdad. Porque no sé, pero es que es una persona intachable, como con Daniel. La Biblia dice que Daniel, el profeta Daniel, era un hombre tan entregado a su trabajo, tan cumplido, tan responsable, que dice que los funcionarios que estaban alrededor, junto con él, trataban de encontrar algo para poder acusarlo con Nabucodonosor, y al no poder, o sea, le buscaban, a ver, yo no sé, no lo dice de manera explícita, pero probablemente le ponían ahí, ¿verdad? Le decían, a ver, dale trata de sobornarlo, ¿verdad? Y era insobornable. O lo trataban de que hiciera algo incorrecto en el reino, y él decía, no, yo no participo de eso. Y la gente decía, me cae gordo porque nunca hace lo que nosotros hacemos. ¿Se fijan? Es exactamente de lo que está hablando aquí, que el mundo no era digno, claro que no. Y luego sigue diciendo el verso 39, con todo eso, o sea, con todo lo que acabamos de decir, dice, todos estos de los que acabo de hablar, o sea, todos estos hombres y mujeres que acabo de mencionar, que sufrieron, que vivieron el ultraje, que fueron perseguidos, dice, no, perdón, me brinqué uno, antes de llegar al 39, cuando dice ahí cuevas, fueron perseguidos, estuvieron en cuevas, vivieron en cuevas, en cavernas, literalmente habla de grietas, porque en Palestina, como por ser una zona de montañas, abundan las grietas. Incluso allí en esas grietas, muchos se iban a vivir ahí, como el caso de David. ¿Se acuerdan? En la cueva de Adulam. Ahí se fue a vivir. Muchos de ellos, como fue el caso de Abdías, que dice que iba escondiendo profetas de 50 en 50 en el tiempo de Acab, un rey muy perverso. Dice que los iba guardando. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Y dice que les daba pan y agua, ¿no? Y los escondía. ¿Dónde los escondía? En las cavernas, en las grietas. Y ellos entendían todo esto. Y fíjense, con todo lo que, el dolor, el sufrimiento, con todo lo que ellos pasaron, ahora sí, dice en el verso 39, todos estos no recibieron la promesa. Fíjense, dice, pues con todas las situaciones tan adversas, tan difíciles que pasaron, no obtuvieron o no recibieron la promesa. O sea,
no, cuando dice que no recibieron la promesa, está diciendo que no vieron de manera física el retorno y el surgimiento del Mesías. No lo vieron. Ninguno de ellos lo vio. Ninguno. No, o sea, fue una promesa. Fue como nosotros. Nosotros no vimos a Cristo, ni lo vimos en su resurrección, ni estuvimos ahí. No, vemos hacia atrás y por fe lo creemos. Ellos también, por fe, sabían que el Mesías iba a venir, sabían que era el Cordero, sabían que era aquel que iba a hacer posible la culminación de todo. Pero sin embargo, dice, no lo recibieron. Y fíjense qué privilegio tan grande, porque dice, ahora sí para nosotros, fíjense, para nosotros que estamos hoy aquí presentes, la Biblia nos dice que Jesucristo fue la culminación de todo lo que ellos no pudieron ver. Miren, allí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 9, en el verso 28, Hebreos 9:28. Ustedes me dicen cuando lo tengan. ¿Sí? Bien, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No está diciendo que no nos ha salvado, lo que está diciendo es que va a venir para llevarnos, es decir, aquí están. Ahora, si vamos también a Hebreos capítulo, en el mismo capítulo 9, pero en el verso 15, podemos entender esta herencia eterna que se había prometido. Dice en Hebreos 9:15, así que por eso, hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice Hebreos 6:13, acompáñenme ahí por favor. Hebreos 6, del verso 13 al 15, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, lo que está diciendo aquí es que todos estos hombres, todas estas mujeres tenían su fe puesta en Cristo, esperando el perfeccionamiento, esperando ser perfeccionados, como todos nosotros. Y fíjense lo que dice el verso 40. ¿Alguien lo quiere leer? Fíjense, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que está diciendo es que Dios desde el principio en Génesis 3:15, Él lo dijo claramente, pondré enemistad entre ti y la mujer, tu simiente, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le vas a herir en el calcañar. Ahí Dios estaba proveyendo ya la salvación del hombre, por medio de Cristo Jesús, viniendo de la mujer y derrotando a Satanás.
Y en Génesis 22:8, para poderlo ver desde perspectiva atrás, mucho más atrás, en Génesis 22:8, cuando dice que Abraham sacrifica a su hijo Isaac y le responde a su hijo cuando el hijo le pregunta: Padre, aquí está la leña, pero ¿dónde está el animal? ¿Dónde está el sacrificio? Y dice, respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y en el verso 14 del mismo capítulo 22 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué está diciendo? Que desde ese momento Dios iba a proveer un sustituto para cada uno de nosotros. Y ellos, los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, no estaban exentos. Y dice que Dios provee algo, ¿verdad? Algo mejor para nosotros. ¿No les hace sentir eso un gran privilegio? Porque la pregunta es ¿de qué privilegios gozo yo para que Dios haya provisto y he hecho que todos estos grandes hombres esperaran para poder ser perfeccionados junto con nosotros? Fíjate qué hermoso. Esto es algo precioso para nosotros. De hecho, en Hebreos 7:19 dice el autor de Hebreos que la ley nada perfeccionó, nada se puede perfeccionar por la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué está diciendo? La ley no provee nada. El fin de la ley era ¿quién? Cristo. Y dice, nuestra esperanza era mejor que la ley, era mejor que tablas de piedra, era mejor que algo que solamente Dios lo habrá provisto como un maestro pedagogo. Dice Pablo que era como un educador que iba llevándonos para guiarnos a Cristo. ¿Sí? Ahora, la clara revelación de lo que era la salvación prometida, como la que ahora nosotros vivimos y experimentamos en Cristo, era algo que ellos también recibieron y que un día junto con nosotros vamos a ser perfeccionados todos. Y lo que le está diciendo el autor de Hebreos a todos ellos es: hermanos, ustedes también pueden ejercer la paciencia que todos ellos tuvieron, porque ellos tuvieron que esperar más. Y aún todavía, escúchenme, todavía hasta el día de hoy, todos ellos están esperando hasta que todos y cada uno de los elegidos por Dios se completen, cada uno de ellos. Así que el autor de Hebreos amonesta a los cristianos hebreos contra su tendencia a volver al judaísmo, porque había un temor y ellos podían fácilmente decir: yo prefiero mejor regresar. Es como algunos que, bueno, no lo puedo comparar pero al 100%, pero puedo decir que algunos prefieren regresar otra vez, porque a veces la familia los tiene asados, como decimos, ¿no? O si no es la mamá, es el papá, y les están duro y duro, ¿verdad? No, mira, pues ve a confesarte, pues que tus hijos se bauticen, y mira, que lo confirma, no, o sea, y a veces sí sucede que hay gente que simplemente por la presión cede y dice: está bien, mira, ya no quiero problemas, ya no quiero saber nada, mejor mira, me quedo así, ya no quiero saber nada. Y aquí el escritor de Hebreos dice: no, los amonesta. Le dice: no, aunque aquellos que eran dignos del Antiguo Testamento alcanzaron por la fe, no son superiores a nosotros en privilegios, no lo son. Al contrario, nosotros tenemos un mayor privilegio porque Cristo ha venido y ha sido la máxima revelación de Dios, la máxima. Entonces, Él trata de hacerles ver que no somos nosotros los que somos perfeccionados con ellos, ellos son perfeccionados con nosotros. Como aquella parábola que leímos cuando Jesús les dijo, hubo un hombre que salió a contratar jornaleros, ¿se acuerdan?
Y a unos los contrató desde las 6 de la mañana, otros desde las 2, de la 1, otros a las 5, ya cuando iban a terminar una hora, y les pagó lo mismo. ¿Se acuerdan esa historia? Ustedes ya la expliqué. Y él les dijo, ¿verdad? Muchos son llamados, pocos escogidos. Y es cierto. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que ellos están esperando que se puedan completar el número de aquellos que Dios ha elegido para salvación, y que una vez completado este número, entonces podemos decir, vamos a ser perfeccionados todos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Es algo precioso. Podemos ver nosotros cómo Dios desde antes de la creación del mundo, y lo dice la Biblia, tenía todo hecho, todo listo. Miren, a Dios no se le escapa nada. A veces algunos piensan que Dios fue como implementando el plan B. O sea, por ejemplo, Adán y Eva pecaron. Pues plan B, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No, pues ahora pasó. No, pues Caín mató a Abel. Ay, híjole, ¿en qué problemas me han metido? ¿Verdad? No, pues voy a hacer. No. Perdóname, no sería Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía escrito el nombre de aquellos que serían salvos. Y ese número nadie lo puede ni aumentar ni acortar. Es un número determinado por Dios en su soberanía y en su mente infinita. Nosotros sabemos, no lo sabemos, pero lo que sí podemos saber es que un día vamos a poder ser perfeccionados también. Dice Hebreos capítulo 9, verso 12, no por sangre de machos cabríos o de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué? Redención. Eterna redención. Esto nos enseña que la sangre de Cristo, introducida en el santuario celestial por Él mismo, en el celestial, no el terrenal era una copia, abrió la entrada al cielo. Cuando Jesús resucita, ¿verdad? Viene María con algunas mujeres, Magdalena, le dice, no me toques porque no he subido al Padre, voy al Padre y regreso. ¿Qué estaba diciendo? Me presento como ese sumo sacerdote con la sangre, y con esta puedo entonces yo obtener eterna redención completa. Incluso terminando este capítulo entramos al capítulo 12, porque también el capítulo 12 nos habla de una doctrina que es importante y que la vamos a ver, que habla de la misma fe, que es la perseverancia. Porque el cristiano, y lo habla el capítulo 12 de Hebreos, ¿verdad? El cristiano verdadero persevera en la fe. No es alguien que se queda a medias. Ahora, sí es posible tener desaliento, claro, todos lo tenemos, porque es propio de nuestra naturaleza, es propio de nosotros, somos humanos. Pero una cosa es que tengamos desaliento, que podamos desanimarnos, que podamos tener un momento como David lo tuvo, ¿verdad? Ese Señor, del fondo del pozo cenagoso clamo. Bueno, es propio de la naturaleza, pero una cosa es que tú tengas un momento así, y otra cosa muy distinta, que eso te lleve a retroceder y decir, no quiero saber nada, porque entonces lo único que estás demostrando es que jamás fuiste de Él, nunca fuiste de Él. Eso lo vamos a ver después. Entonces, esos héroes de la fe murieron, para terminar, murieron. Y antes de que se cumpliera la promesa de Dios y viniera el Mesías al mundo, fue así como si Dios hubiera arreglado las cosas de tal manera que el pleno resplandor de su gloria no se iba a revelar hasta que nosotros y ellos los disfrutemos juntos. El autor de Hebreos les está diciendo, miren hermanos, la gloria de Dios ha venido, pero fíjense en el costo para que Él pudiera venir. Todo lo que sucedió. Esa fe de estos hombres
preparó el camino del Evangelio. Preparó el camino del Evangelio. Y la pregunta que Él les deja a los hebreos es: ¿qué más pueden hacer ustedes sino ser fieles a una herencia así? ¿Qué más puedes hacer? Hermano, cuando tú volteas, cuando vemos todas estas promesas, la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros no ser fieles a Dios viendo todo lo que ha pasado? Y cómo Dios ha provisto, guardado, preservado, y lo va a seguir hasta que todo lo que Él dijo se cumpla. Esa es la certeza que tenemos. Señor, nosotros somos parte de estos hombres y mujeres que van a ser perfeccionados. Y gracias porque tú proviste que nosotros ahora recibiéramos la gracia, que pudiéramos vivir en esta promesa y que un día junto con ellos vamos a poder disfrutar del cielo, estar con Él. Tal como lo vimos en Apocalipsis, la segunda resurrección. Ahí vamos a estar todos los santos. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Y pues el jueves no hay reunión, obviamente, porque pues son las fechas propias de la ocasión. Y el domingo aquí nos vemos, nuestra reunión normal a las 11 de la mañana. Y nuevamente el martes siguiente hacemos lo mismo, nuestra reunión como hoy. Y ya el jueves no nos reunimos. Y espero que ya pues las actividades las podamos se puedan ir poco a poco ya ordenando, ¿verdad? Se pongan en orden ya. Pero bueno, vamos a orar. ¿Qué te parece si tú tomas ahí de la mano, ¿verdad?, de la persona que tienes a un lado, y vamos a orar unos por otros? Yo de veras lo decía el domingo, ¿no? Hay que pensar y hay que celebrar a Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es nuestra celebración. No es lo que nos dan, no es Santo Claus, no, esas cosas son de mercadotecnia, eso no es el espíritu navideño. Realmente el espíritu de Cristo es la celebración de Él, su encarnación, el que Él vino, se hizo hombre, vivió entre nosotros, dio su vida y ahora se está sentado a la diestra del Padre. Eso es digno de celebrar, de darle las gracias. Señor, gracias, inmerecedores nosotros, ¿no es cierto? Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque yo creo, Señor, que cuando alguno se pueda sentir que ha pasado por momentos difíciles, lo único que tiene que hacer es voltear a estas hojas de la Biblia para ver cómo nosotros, y así lo dice el autor de Hebreos, no hemos sufrido ni siquiera hasta la sangre, no hemos vivido lo que ellos vivieron. Como lo escuchamos hace un rato, aún nuestros hermanos, ni aquí mismo en México, percibimos y sentimos ese tipo de persecución como nuestros hermanos en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en otros lugares del mundo. No lo hemos hecho. Y eso debería de motivarnos a poder pensar que si tú diste todo por nosotros, entonces yo debo de dar todo por ti, Señor. Tú eres digno. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria. Gracias, Señor, porque tú has hecho y has provisto algo mejor para nosotros. Y que juntos un día podamos estar con todos estos hombres y mujeres siendo perfeccionados contigo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos en sus hogares en estos días. Y que cada uno, Señor, ponga en su corazón, en su familia, el verdadero sentido de lo que representas tú. Gracias te damos, guárdanos al salir, sé con cada uno de sus actividades, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga. Iba a decir feliz Navidad, pero bueno, perdón, se me olvida. Pues que pasen una bonita tiempo con su familia.